Buenos días. Vamos a empezar. Semana 15. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Semana 15. ¿Qué vamos a ver? Deuda pública, la deuda del Estado, comercio internacional, comercio exterior, exportaciones, importaciones. Y veremos también la balanza de pagos. Todo lo relacionado a estos temas. Sector público, deuda pública, deuda del Estado, comercio internacional y balanza de pagos. Entonces empezamos. Buenos días nuevamente a todos. Bien, deuda pública. Cuando se habla de la deuda pública, se refiere a la deuda de un Estado, de un gobierno de un Estado, más que de un gobierno del Estado. Los gobiernos van, los gobiernos vienen, pero el Estado peruano continúa. Si el gobierno actual se endeuda, eso es entre comillas, el que se está endeudando es el Estado, porque al final Castillo se va, viene un nuevo presidente, otro más, pero la deuda continúa. La deuda del Estado, más que del gobierno, la deuda del Estado. El Estado le debe a peruanos, el Estado peruano le debe a peruanos. Eso se conoce como deuda pública, pero interna. Pero también hay una deuda pública externa, la deuda que tiene un Estado con extranjeros, la deuda pública que tiene el Estado peruano con extranjeros. Ahí están los principales acreedores de la deuda pública, tanto interna como externa. Y noten, por favor, que el principal acreedor en los dos casos son los tenedores de bonos de bonos, tenedores de bonos. ¿Quiénes son los bonos? ¿Se acuerdan hace un par de semanas que vimos sistema financiero? Las empresas privadas en el mercado de valores se pueden endeudar. Se pueden endeudar. ¿Y de qué forma las empresas se pueden endeudar en el mercado de valores? Vendiendo bonos. El que compra los bonos en la práctica le está prestando a la empresa. Después de un tiempo ese bono se vencerá, cuando se venza la empresa le tiene que devolver el dinero y los intereses al que le prestó. Ya, bueno, lo que les acabo de decir también lo hace un Estado. Los estados se endeudan vendiendo bonos. En los últimos años el Estado peruano ha vendido un montón de bonos, tanto a nivel nacional como internacional. Si los peruanos compran esos bonos, los peruanos le están prestando dinero al Estado peruano. Bonos vendidos al interior del país, deuda pública interna. Pero si esos bonos lo compran los extranjeros, en la práctica los extranjeros le están prestando al Estado peruano. Deuda pública externa. Es la principal forma de obtener financiamiento en los últimos años, por eso que es el principal acreedor, pues. Principalmente de la deuda interna, ¿no? De la deuda externa también, ¿no? De la deuda externa también. Correcto. Es el principal acreedor. Hay otros acreedores, pero el más importante son los, se le llama así, tenedores de bonos, los que alguna vez le prestaron al gobierno, pero al Estado peruano comprándole los bonos. ¿Correcto? Ahí tenemos la deuda pública, cuánto aumentó en los últimos años. Durante la pandemia se incrementó la deuda. Casi todos los países incrementaron su deuda porque necesitaban recursos para enfrentar la pandemia. Las actividades económicas se paralizaron y era necesario solicitar préstamos. Era necesario, pues. Bien, Club de París. El Club de París es el grupo de países ricos. Es el grupo de 22 países, los 22 países, digamos, más ricos del mundo, pues. Estos países prestan dinero a países pobres, ¿correcto? Entre ellos está, mira, está, ¿no? Estados Unidos, Australia, bueno, la Unión Soviética, está Inglaterra, Francia, los países ricos, pues. La institución formada por 22 países que prestan dinero a los países pobres, ¿correcto? Nuestro país ya no le debe mucho dinero al Club de París, así que se menciona por teoría, pero quieran, déjenme decir que para el Perú ya no es relevante el Club de París, lo era en la década de los 80. Miren las cifras, pues. ¿Cuánto del total de la deuda, cuánto le debemos al Club de París? 5.5%. A ese conjunto de países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia, los países poderosos, le debemos solo el 5% de la deuda.
Ya no es nuestro principal acreedor, es casi poco lo que le debemos. ¿Qué es lo que ocurre? Profe, pero ¿por qué antes le debíamos? Lo que pasa es que hemos cambiado de acreedor. Hasta los 80, década de los 80, Alan García, en su primer gobierno, nuestro principal acreedor era el Club de París. Este gráfico era al revés. El principal acreedor era el Club de París. Pero, ¿qué pasó en los 90? Se le pagó la deuda al Club de París. ¿Cómo? Simplemente se consiguió dinero de otras partes vendiendo bonos para pagar, ojo, la deuda peruana continúa, lo que pasa es que hemos cambiado de acreedor. Lo que se hizo es un refinanciamiento, ya más adelante lo veremos. ¿Qué significa refinanciar la deuda? Cambiar de acreedor. ¿Qué hizo el gobierno peruano para pagarle al Club de París? Se prestó vendiendo bonos. El dinero que consiguió vendiendo bonos le sirvió para pagarle la deuda al Club de París. Ya no le debemos al Club de París o le debemos poco, como dice el gráfico. Ahora le debemos a los que compran los bonos. Repito, para nuestro país ya no es tan relevante el Club de París. Para otros países sí, como Argentina. Argentina tiene una gran deuda para con el Club de París, por si acaso. Y otro acreedor también son los organismos multilaterales. ¿No? El FMI, por ejemplo. El Banco Mundial, por ejemplo. No es nuestro principal acreedor. Le debemos relativamente poco, ¿no? Porque también antes el Club de París y los organismos multilaterales como el FMI, repito, en los 80 eran nuestros principales acreedores. Simplemente ya le cancelamos la deuda o parte de la deuda a esos países. Simplemente hemos cambiado de acreedor. Correcto. Ahí tiene el Club de París. Esto es lo que tenemos que ver. Renegociación. Cuando no puedes pagarle la deuda a algún acreedor, cuando no le podemos pagar la deuda a algún acreedor, puedes hacer una renegociación. ¿En qué consiste la renegociación? Le convences a tu acreedor que te permita pagar la deuda después. Es una especie de solicitud de prórroga, ¿no? Le convences a tu acreedor para que te solicite, para que te permita pagar la deuda después. Correcto, renegociar la deuda, una nueva negociación, nuevos plazos de pago, así de simple, nuevos plazos de pago. Correcto. Otra cosa es la refinanciación. La refinanciación es solicitar nuevos créditos para pagar deudas vencidas. Eso es lo que a cada rato hace el Perú, hijo. A cada rato el país refinancia la deuda. ¿Y qué significa refinanciar la deuda en lenguaje cristiano? Cambiar de acreedor. Le debes al banco A, no tienes en este momento dinero para pagarle al banco A. Si al banco A le solicitas un nuevo plazo de pago, una prórroga, estarías renegociando con el banco A. Pero si tienes solidez financiera, si tienes buen historial crediticio, te prestas dinero del banco B y utilizas ese dinero para pagarle al banco A. En este caso último, ¿qué estarías haciendo? Refinanciación. Renegociación es convencer con tu acreedor, al que le debes, que te permita pagar la deuda después. Renegociación. Refinanciación es conseguir dinero de otra parte para pagar la deuda vencida. Y eso es lo que ocurrió en los últimos años, pues. Le debíamos un montón de plata al FMI, al Banco Mundial, al Club de París. Se refinanció la deuda. Se consiguió dinero emitiendo bonos y esos bonos, y con el dinero de la venta de los bonos se le pagó al Club de París, al FMI y al Banco Mundial. Simplemente, ¿qué hizo el Perú? Cambió de acreedor. La deuda continuó. ¿Estamos bien? Esa es la idea. Son los mecanismos de pago. Eso se conoce como patear la deuda, ¿no? Salir del apuro por el momento, pero la deuda continúa. ¿Correcto? Bien, preguntas, por favor. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sobre refinanciación, renegociación. Repito, le debes al banco A. Si le convences al banco A que te dé una prórroga que te permita pagar la deuda después, renegociación. Pero si tienes un buen historial crediticio, te prestas dinero de otra parte para pagarle al banco A.
saliste del apuro en este momento. La deuda continúa, solo que en este momento saliste del apuro. Has cambiado de acreedor, has pateado la deuda, pues. Correcto, eso se conoce en el argot económico. ¿Estamos bien? Bueno, no hay preguntas, seguimos. Comercio internacional, comercio exterior, intercambio comercial entre un país y el resto del mundo, exportaciones e importaciones, intercambio comercial entre un país y el resto del mundo, exportaciones e importaciones. ¿Por qué existe el comercio internacional? Hay muchas razones. Hay muchas razones por las cuales tenemos que exportar, hay muchas razones por las cuales tenemos que importar. Rápido, ¿qué exporta el Perú? ¿Qué le vende el Perú al extranjero? Materias primas. ¿Qué le vende el Perú al extranjero? Productos agroindustriales como los espárragos, alcachofas, el mismo pisco. ¿Qué importa el Perú? ¿Qué compra nuestro país del extranjero? Electrodomésticos, tecnología en general, ¿no? Incluida en los productos, electrodomésticos, celulares, automóviles. Eso es lo que importa. Comercio internacional, comercio exterior, no es otra cosa que las exportaciones y las importaciones. Todos los países en mayor o en menor grado, hijo, participan en el comercio internacional, en el comercio exterior, ¿eh? Hasta Cuba, hasta Corea del Norte en menor grado, pero también están participando o participan en el comercio internacional. Ningún país en la actualidad, estamos en la era de la globalización, pues, ningún país es una economía autárquica cerrada. Todas las economías del mundo son abiertas en mayor o en menor grado, pero participan en el comercio internacional. Causas del comercio internacional. Diferencias entre las condiciones de producción, pues. Las condiciones productivas en el Perú no permiten producir automóviles. No existen las condiciones para producir automóviles, pues. No hay capital suficiente, no hay conocimiento suficiente, no hay inversión suficiente para producir celulares, automóviles, tecnología en general, pues. Caballero, la tenemos que comprar del exterior. Caballero, la tenemos que comprar del exterior porque no existen esas condiciones para producir. Pero sí existen condiciones para producir espárragos. El clima nos favorece un montón. Existen las condiciones para producir minerales. La naturaleza nos ha bendecido con esas condiciones para producir materias primas, minerales, espárragos, alcachofas. El clima nos ayuda bastante. Correcto. Los países no se autoabastecen, no producen lo suficiente para abastecer su consumo. ¿Sabes qué país es el principal productor de petróleo en el mundo? ¿Tienes alguna idea? El principal productor de petróleo en el mundo. ¿Sabes quién es el principal productor de petróleo en el mundo? Estados Unidos, hijo. Estados Unidos produce mucho más petróleo que los países del Medio Oriente. Estados Unidos produce mucho más petróleo que la Unión Soviética inclusive, pero aún así no le alcanza, porque su consumo es enorme, pues. El consumo de combustible en Estados Unidos es enorme. Lo que produce no alcanza, no se autoabastece. Por eso que Estados Unidos tiene que importar. ¿Cómo es posible? Si Estados Unidos tiene reservas de petróleo, no le alcanza, pues. No le alcanza. Lo mismo que el Perú, pues, porque no es muy lejos. El Perú tiene pozos petroleros, produce petróleo, pero es muy poco, pues. Se tiene que importar el petróleo, se tiene que traer de afuera. Los países no se autoabastecen, ¿correcto? A algunos les sobra, a algunos les falta. En cambio, en el Medio Oriente les sobra el petróleo, lo exportan, pues. Y costos diferenciados, pues. Costos diferenciados. ¿Por qué importamos tecnología? Porque si se produce tecnología en nuestro país, el día sería muy cara, porque las condiciones productivas no están, sería muy caro producir tecnología. Más barato no sale comprar tecnología del extranjero, importar productos tecnológicos, ¿correcto? Ahí están las causas por las cuales existe, se da, necesariamente tenemos que participar en el comercio exterior, en el comercio internacional, ¿correcto? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta?
Teorías acerca del comercio internacional. Teorías. La teoría de las ventajas comparativas. Busquemos los antecedentes o veamos los antecedentes para que se entiendan mejor las ventajas comparativas. David Ricardo, economista clásico, siglo XIX, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, uno de los economistas más importantes de la historia. Todavía está, ¿te acuerdas la primera semana del curso? Doctrinas económicas. Todavía estaba fuerte la visión mercantilista sobre el comercio internacional. Los mercantilistas, los proteccionistas. Para los mercantilistas, para los proteccionistas, el comercio internacional, escucha, era un juego de suma cero. ¿Qué significa juego de suma cero? Que si un país gana, el otro pierde. Si Francia gana como 5, es porque España está perdiendo 5. La suma de las ganancias sale 0. Si un país gana 10, es porque el otro país perdió 10. La riqueza de un país depende del empobrecimiento del otro país. Si un país se enriquece por el comercio internacional, es porque el otro país se está empobreciendo. Esa es la visión mercantilista del comercio internacional, que hasta la fecha algunos locos siguen creyendo. Por esa razón, los mercantilistas se acuerdan que señalaban, hay que poner bastantes barreras al comercio internacional, hay que proteger la industria nacional para que el país exporte más, importe cada vez menos y se asegure la ganancia en el comercio internacional. No importa que el otro país se empobrezca, nosotros como país hay que ganar. Ya. Esa visión queda destruida por David Ricardo. Y también Adam Smith, su antecesor, pero principalmente por David Ricardo. Ambos, tanto Adam Smith como David Ricardo, señalan es incorrecto lo que dicen los mercantilistas. Es incorrecto. Es incorrecto lo que dicen los mercantilistas. El comercio internacional, el comercio exterior, no es un juego de suma cero. Es un juego de suma positivo, que significa que todos los países pueden beneficiarse del comercio libre sin restricciones, a diferencia de los mercantilistas que señalaban que el comercio debe ser con bastantes restricciones para no salir perjudicado, y dicen no, los clásicos no. El comercio nacional no es un juego de suma cero, es un juego de suma positivo, donde todos pueden ganar por participar en el comercio. Lo que se tiene que hacer es saber qué exportar, saber qué importar. No exportar por exportar, no importar por importar. Hay que saber qué producir, hay que saber qué exportar, hay que saber qué comprar del exterior, hay que saber qué importar. Especialización. Esa es la idea de las ventajas comparativas. Y hay que especializarse, dice Ricardo, que se produce a menor costo de oportunidad. Hay que especializarse en lo que se produce a menor costo de oportunidad, lo que es más rentable. Correcto. Estados Unidos, un ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es muy bueno en minerales. Aunque no creas, Estados Unidos tiene más minerales que el Perú, aunque no creas. Pero también Estados Unidos puede producir tecnología, pues. ¿Qué pasa si y tú sabes que en realidad el negocio tecnológico es mucho más rentable, pues, hijo? El negocio minero es rentable, pero no tanto, ¿no? Correcto. Y pronto en el futuro se encontrarán sustitutos y peor aún. ¿Qué pasa si Estados Unidos concentra sus esfuerzos en producir minerales? Habría un gran costo de oportunidad, habría un gran sacrificio, dejar de producir y dejar de ganar mucho dinero produciendo tecnología. Es mucho el sacrificio, es mucho el costo de oportunidad. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos produce tecnología? Va a dejar de producir minerales, pero el costo de oportunidad no sería tan grande. A Estados Unidos le conviene producir tecnología, aunque puede producir las dos cosas, aunque es muy bueno, aunque Estados Unidos sea muy bueno producir minerales,
aunque sea muy bueno para producir tecnología, se debe especializar en tecnología, porque lo produce sacrificando menos. Estados Unidos. Perú. Perú no produce tecnología, pero se puede producir, profesor. Hijo, deja de escuchar a los políticos. Hay que hacer un análisis económico, costo de oportunidad. Pues. Es mucho el sacrificio. No le creas a los políticos. Es mucho el sacrificio para producir tecnología en nuestro país. ¿Qué? No hay la educación de calidad, porque la tecnología no surge no cae de los árboles, se necesita generarla y para generarla se necesita conocimiento. No hay buena educación básica, menos hay una buena educación superior tecnológica, no hay infraestructura suficiente, no hay capital suficiente para producir tecnología. Profe, pero que se invierta. El sector privado no lo va a hacer, porque el sector privado solo quiere ganancias rápidas. Profe, entonces el Estado, mucho sería el sacrificio, el Estado tiene recursos limitados. Y si habría resultados en 20, 30 años, mucho es el sacrificio. Se puede hacer, pero el sacrificio es enorme. Pues. Existe mucho costo de oportunidad para producir tecnología en el Perú. Pero ¿qué es fácil en el Perú? Producir minerales. Vas a la sierra, haces un hueco y te encuentras minerales. El costo de oportunidad es mínimo. Ojo, profe, ¿cómo dice que no hay costo y la contaminación? Sí, te acepto. Pero ojo, no te olvides que David Ricardo escribió su teoría hace más de 200 años. Y hace más de 200 años la contaminación en el mundo no era un problema, ahora sí. ¿No? Pero dejando de lado la contaminación, que sí es un gran costo, es fácil producir minerales en nuestro país. ¿Me entender? Estados Unidos se especializa en tecnología, en lo que es más eficiente, en lo que produce sacrificando menos. Perú se especializa en minerales, porque es más eficiente, sacrifica menos produciendo minerales. Ojo, dejando de lado el medio ambiente, que ahora sí es importante. Se especializa. Estados Unidos produce y exporta tecnología, pero necesita minerales, le compra al Perú, importa tecnología. Perdón. Estados Unidos produce tecnología, exporta productos tecnológicos, pero necesita minerales, le compra al Perú, importa minerales. Estados Unidos exporta tecnología. Perú, lo contrario, exporta minerales, pero necesita tecnología, importa tecnología, le compra a Estados Unidos. Y ambos países se benefician de la especialización, de saber qué producir, porque no se trata de exportar por exportar, importar por importar. Hay que saber qué producir, hay que saber qué exportar, hay que saber qué importar, siempre tomando en cuenta el sacrificio, el costo de oportunidad. Y al final ambos países saldrán beneficiados. Quiera o no, diga lo que se diga, ojo, tomando en cuenta el medio ambiente, que es importante también, la minería genera un montón de plata en nuestro país. Otra cosa que no se la sepan utilizar. Ahí está, pues, no es un juego de suma cero el comercio internacional. Es un juego de suma positiva, donde todos los países que participan, si lo saben hacer, pueden salir beneficiados. ¿Me dejo entender? Preguntas entonces. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante sobre las ventajas comparativas? Bien, esta es la teoría clásica del comercio. En la actualidad hay una teoría de las ventajas competitivas, la contemporánea, planteada por este señor Michel Porter. Pero más que para países es para las empresas. Dice Michel Porter, las empresas que compiten en el mundo, la competencia es feroz, hijo. En un país, Perú, por ejemplo, una empresa puede ser ama y señora. Una empresa peruana puede ser inclusive monopolio en su país. Pero si esa empresa peruana, como ejemplo, decide conquistar los mercados internacionales, ofrecer sus productos al mundo, se encontrará con una competencia feroz. En su país es ama y señora, pero en el mundo habrán cientos de empresas compitiendo con la empresa peruana como ejemplo. La competencia será atroz. ¿Qué deben hacer estas empresas para ganar la competencia? Por eso se le llama ventajas competitivas. Aprovechar las innovaciones tecnológicas para mejorar su producto y reducir sus costos. Porque en el mundo hay demasiada competencia. Y si tú quieres ganar la competencia, repito,
puedes reducir tus costos para así cobrar menos. ¿Cómo puedes ser competitivo? Cobrando menos. Ah, mira, esa empresa peruana está cobrando menos por el producto, le compramos a ella. Pero reducir precios significa menos rentabilidad. Para que la empresa, a pesar de cobrar menos por su producto, siga siendo rentable, tiene que tratar de reducir costos, no te olvides, ¿no? Precio menos costos es igual a la ganancia por unidad, ¿no? Está bien, cobra menos por unidad, pero ¿cómo sigue ganando lo mismo, sigue o gana más? Reduciendo costos. Si no reduce costos, la empresa está condenada a fracasar. Y se reducen los costos principalmente utilizando las innovaciones tecnológicas, mejores equipos, el Internet, etcétera, ¿no? Y hay otra forma de ser competitivo, no solo reduciendo costos. Si ofreces un producto novedoso con valor agregado diferenciado, correcto, correcto. Apple, por ejemplo, es una empresa recontra competitiva. Apple te cobra un montón por sus nuevos celulares, ¿no? Pero su celular es diferenciado, pues, y encima sus costos son cada vez menores. ¿Por qué crees que se han ido a China, pues, las empresas de Apple? Porque la mano de obra es barata. Correcto. A eso se refieren las ventajas competitivas. Si una empresa en el mundo quiere ser competitiva, tiene que en lo posible reducir costos y innovación de su producto, mejorar la calidad de su producto, productos novedosos. Esos dos logros se llegan a conseguir aprovechando las innovaciones tecnológicas, ventajas competitivas. Bien, preguntas por favor. Preguntas, dudas sobre las ventajas comparativas, ventajas competitivas. Bueno, seguimos. Ahí está, mira, por lo que te mencioné, ¿no? Ambos casos, ventajas competitivas, ¿eh? Tanto de los arándanos. Porque los arándanos peruanos de primerísima calidad, pues sí. El clima nos ayuda un montón, ¿eh? Todo el año hace eso, hay partes en nuestro país donde todo el año hay calor y permite que ese arándano sea de la mejor calidad. El clima nos ayuda bastante. Y Apple tiene ventajas competitivas porque ofrece un producto de mejor calidad. Cada día saca una versión nueva, pues. Bien, preguntas entonces. No hay. Seguimos entonces. Elementos, términos. Si tú lees alguna revista de comercio internacional, si escuchas alguna noticia de comercio internacional, si lees algún libro sobre el comercio internacional, siempre vas a ver estos conceptos, más que elementos, conceptos relacionados al comercio internacional. Divisas. La divisa son las monedas aceptadas a nivel internacional. La divisa por excelencia es el dólar. El sol no es divisa. Fuera del Perú no se acepta, pues. El sol no es divisa. El dólar americano, la divisa por excelencia. El renminbi o el yuan chino ya está comenzando a tener bastante importancia en el mundo, pero la divisa por excelencia, hijo, es el dólar americano. Si un país exporta, ¿qué cobra? Dólares, divisas. Si un país importa, compra, tiene que pagar. No va a pagar con cualquier moneda. Tiene que pagar con dólares, con divisas. Monedas aceptadas a nivel internacional, principalmente para el comercio internacional. El tipo de cambio, después vemos los demás. El tipo de cambio precisamente es el precio del dólar en términos del sol. Esto ya te expliqué hace un par de semanas. Es el precio del dólar en términos del sol. No te quiero engañar, creo que está a 3.80, 3.90, aunque está bajando, ¿no? Está bajando un poco el precio del dólar o tipo de cambio. Así como el arroz tiene un precio, la leche tiene un precio, el pollo tiene un precio, el dólar también tiene un precio. ¿Y cómo se le llama específicamente el precio del dólar? Tipo de cambio. Puede subir, puede bajar por muchas razones. Reservas y derechos especiales antes de continuar, aranceles, impuestos a las importaciones, pues si tú quieres comprar un producto importado, por el hecho de comprar un producto importado tienes que pagar aranceles, es un impuesto. Derechos especiales de giro, es el medio de pago respaldado por el FMI, es el medio de pago respaldado por el FMI. Apunta ahí, hay 3 medios de pago de aceptación internacional.
Por ejemplo, se habló al comienzo, si un país quiere pagar su deuda externa, no interna, interna suficientes con soles, ¿no? Si un país quiere pagar su deuda externa, no va a poder pagar con cualquier moneda, no va a poder utilizar cualquier medio de pago. Solo puede utilizar tres medios de pago. ¿Cuáles son? Divisas, dólares, oro, lingotes y derechos especiales de giro. Puedes pagar tu deuda con dólares, divisas, con lingotes de oro, llamado también oro monetario, o con derechos especiales de giro. ¿Quién respalda el uso de dólares en el mundo? La economía más poderosa del mundo, el BCR norteamericano. ¿Quién respalda el uso de oro en el mundo? Siempre el oro, como es metal precioso, siempre ha tenido valor por sí mismo. ¿Y quién respalda el uso de DEG o derechos especiales de giro? El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que respalda el uso de los DEG, derechos especiales de giro. Habiendo dicho esto, ¿qué son las reservas? Los medios de pago de aceptación internacional que un país mantiene en reserva, guardadito para enfrentar alguna emergencia. ¿Cuáles son esos medios de pago de aceptación internacional? Divisas, dólares, el oro y los DEC. El valor de las reservas internacionales peruanas asciende a más o menos 76.000 millones de dólares. Ya está casi en 80.000, perdón. 80.000 millones de dólares. Es decir, el Perú tiene dólares, el Perú tiene DEG, el Perú tiene lingotes de oro en reserva, guardadito para enfrentar una emergencia, valorizadas en más o menos 80.000 millones de dólares. Reservas internacionales. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Dudas? ¿Algún interrogante? No, los aranceles se cobran por importar cuando tú compras un producto. Cuando tú compras un producto extranjero, pagarás aranceles. Por importaciones se pagan aranceles. Bien, seguimos entonces. La OMC, la ONU, pero para el comercio, es la institución internacional que vela por el cumplimiento de las normas internacionales y promueve el libre comercio a nivel mundial. Que exista libertad de comerciar en el mundo, que se le den las máximas facilidades al comercio internacional. Balanza de pagos. Balanza de pagos. Cuando un país exporta, escúchame, cuando un país exporta, ingresan los dólares al país. Cuando un país exporta, cuando un país vende productos al exterior, cobra dólares. Gracias a las exportaciones, los dólares ingresan al país. Pero cuando un país importa, cuando un país compra productos del exterior, tiene que pagar divisas, tiene que pagar dólares. Las importaciones generan que los dólares salgan del país, ¿correcto? Entonces, ¿qué genera el comercio internacional? Lo que vimos hace un momento. ¿Qué genera el comercio exterior? ¿Qué genera el comercio internacional? Un flujo de divisas, divisas que ingresan, dólares que ingresan, divisas que salen, dólares que salen del país. Eso genera el comercio internacional. Pero aparte del comercio internacional, existen otras actividades que generan ingreso y salida de dólares. Eso se va a ver en la balanza de pagos. Eso se verá en algo llamado balanza de pagos. ¿Qué registra? Es un documento contable. Registra. ¿Qué registra? El ingreso y salida de divisas a un país, producto de las transacciones económicas que este país realiza con el exterior. ¿Qué transacciones realiza un país con el exterior? Comercio internacional, ya vimos. Inversiones. Cuando las empresas extranjeras invierten en el Perú, traen sus dólares a invertir, los dólares ingresan. Si algún inversionista, si algún empresario peruano quiere invertir en el exterior, tiene que llevar dólares del Perú, pues.
los dólares salen. Cuando se paga la deuda externa, salen los dólares. Cuando el Perú se endeuda del exterior, ingresan los dólares. Cuando llegan turistas extranjeros al Perú, traen sus dólares. Si tú algún día te vas a hacer turismo al exterior, tienes que llevar tus dólares, etcétera. Se requiere entonces un registro de ese flujo de divisas por exportaciones, por importaciones, por comercio exterior, por inversiones, por préstamos, como dice ahí, aunque ahí dice réstamos, ¿no? Es préstamos ahí. Intereses, hijo. Cuando se pagan los intereses de la deuda externa, los dólares salen. Cuando las empresas extranjeras que operan en el Perú se llevan sus ganancias a su país. Las 4 empresas de telefonía móvil, las 2 empresas en Lima de energía eléctrica, etc. Pero también cuando los empresarios peruanos traen sus ganancias del exterior, cuando AGE trae sus ganancias del exterior, cuando el Grupo Romero trae sus ganancias de sus inversiones en el exterior, cuando Gastón trae sus ganancias de sus restaurantes repartidos en el mundo. ¿Me dejo entender? Esa es la idea de la balanza de pagos. Ese registro de todo el flujo de divisas producto de las relaciones económicas, de las actividades económicas que realiza nuestro país o un país con el extranjero. ¿Estamos bien? Esa es la idea del comercio exterior, del comercio internacional. Bien, toda operación, ¿está acá o no? No está. Escúchame, toda operación que genere un ingreso de dólares al país se le considera créditos. Apunta esto. Toda operación que genere ingreso de dólares al país se le considera como créditos. Ejemplo de créditos: las exportaciones generan ingreso de dólares. Ejemplo de créditos: turismo receptivo, cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al Perú. Ejemplo de créditos: cuando se solicita préstamos del exterior, créditos. Toda operación que genera una salida de dólares del país se considera como débitos. Toda operación que genera una salida de dólares del país se considera como débitos. Las importaciones, el pago de la deuda externa, cuando los extranjeros se llevan sus ganancias a su país, eso es débitos. En la práctica, la balanza de pagos no es otra cosa que un registro de créditos y débitos. Ingreso de dólares al país, salida de dólares del país por las actividades económicas, por las transacciones económicas, por las operaciones económicas que se realiza con el exterior. Hasta ahí estamos, por favor. Hasta ahí estamos. ¿Quién elabora este documento? En el Perú lo hace el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es la institución encargada de elaborar la balanza de pagos, pero no lo hace como le da la gana. Sigue las pautas, la metodología, la estructura planteada por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional. Y esta es la estructura, miren. Así se elabora la balanza de pagos. Esta estructura la ha propuesto el FMI. El BCR lo hace acá en el Perú ya con los datos peruanos. Pero esta estructura ha sido planteada por el FMI. El FMI quiere que los países elaboren su balanza de pagos de esta forma. Se le divide en cuentas a la balanza de pagos, se le divide en cuentas. A la balanza de pagos se la divide en cuentas. Son 5 las cuentas: corriente, financiera, financiamiento excepcional, errores y omisiones y flujos de reservas. De estas 5 cuentas, las 2 primeras son las más importantes. Prácticamente la balanza de pagos son las 2 primeras cuentas. Las otras 3 son cuentas complementarias. Las principales, las que prácticamente de estas 2 salen el resultado, es la corriente y la financiera, por si acaso. Son las más importantes, ¿no?
Repito, prácticamente de estas dos cuentas es donde sale el resultado de la balanza de pago. Las otras son complementarias. Y dentro, por favor, fíjate, dentro de la cuenta corriente hay 4 subcuentas, ¿no? Dentro de la cuenta corriente hay subcuentas. Comercial, servicios, renta de factores y transferencias. Todo dentro de la cuenta corriente. Entonces, a continuación, detallaremos, pues, cada una de estas dos cuentas. Perdón, 5 cuentas en total. Detallaremos en sí la balanza de pagos. Detallaremos la balanza de pagos. ¿Listo? Bien, empezamos. Antes de continuar. Cuenta corriente. ¿Qué se registra en cuenta corriente? Sí, cada año se elabora la balanza de pagos. Cada año se hace registro. ¿Cuántos dólares ingresaron este año? ¿Cuántos dólares salieron este año? Ese registro lo hace el Banco Central de Reserva, pero utilizando esta estructura, esta metodología propuesta por el FMI. Fácil, hijo, ¿eh? ¿Qué se registra en la cuenta corriente? Operaciones permanentes, flujo permanente de divisas, por las operaciones comunes, corrientes que realice un país con el extranjero. ¿Sabes cuál es la operación corriente por excelencia? La operación corriente por excelencia es el comercio internacional, lo que vimos hace un momento. Todos los días se exporta, todos los días se importa. Te vas un día al puerto del Callao, cualquier día que quieras. Todo, a cada rato salen barcos del país llevando mercaderías, exportaciones. A cada rato llegan barcos del exterior trayendo mercaderías, importaciones. El comercio exterior genera un flujo diario de divisas. Es una operación corriente. El turismo es otra operación corriente. Todos los días llegan turistas a nuestro país trayendo sus dólares. Todos los días peruanos se van a hacer turismo al exterior. Cuenta corriente. En cambio, en la cuenta financiera se registra flujo de capitales, inversiones y préstamos. Todo lo que tiene que ver con inversiones y préstamos se registra en la cuenta financiera, ¿correcto? Las otras 3 cuentas, repito, son complementarias. Las 2 primeras son las más importantes. Bien, ahí tenemos la cuenta corriente. La cuenta corriente tiene 4 subcuentas. ¿Cuáles son las 4 subcuentas de la cuenta corriente? La balanza comercial, balanza de servicios, renta de factores y transferencias. ¿Qué se registra en la balanza comercial? La primera subcuenta de la cuenta corriente. Exportaciones e importaciones de bienes. Lo que acabamos de ver. ¿Qué bienes exporta el Perú? Minerales, espárragos, arándanos. ¿Qué bienes importa el Perú? Electrodomésticos, celulares, automóviles. Eso se registra en la balanza comercial, pero monetariamente hablando. ¿Qué significa monetariamente hablando? ¿Cuántos dólares ingresaron por concepto de exportaciones de bienes? ¿Cuántos dólares se pagaron por importar bienes? ¿Cuántos dólares salieron del Perú por importar televisores, electrodomésticos, automóviles? Bienes, ¿no? Balanza comercial. La otra subcuenta de la cuenta corriente es la balanza de servicios. Exportaciones e importaciones de servicios. Exportaciones cuando el Perú le vende al extranjero. Importaciones cuando compra. ¿Pero qué se está vendiendo? ¿Qué se está comprando? Servicios como transporte, viajes, comunicación, seguros y turismo. Más importante inclusive es el de los que se apuntó ahí es el turismo. Vamos, hijo, ¿qué dices tú? Cuando un extranjero viene a hacer turismo al país, cuando un extranjero viene a comprar los servicios turísticos al país, hospedaje, alimentación, guías turísticos, etcétera, diversión, etcétera. ¿Es una exportación o una importación? ¿Quién vende ese servicio turístico? ¿El peruano? ¿Quién vende ese servicio turístico? El extranjero. ¿Es así o no? Es una exportación, pues, porque el extranjero viene a nuestro país a hacer turismo. Las empresas turísticas peruanas le ofrecen, le venden ese servicio al extranjero. Es una exportación, ingresan los dólares. Balanza de servicios. En cambio, si alguno de ustedes, en algún momento de su vida,
Se van a hacer turismo al exterior, ahí sería lo contrario, ¿no? Sería importación de servicios turísticos, porque tú te vas al extranjero a comprar esos servicios turísticos, los dólares saldrían del Perú. Importación en balanza de servicios, ¿correcto? Transporte, telecomunicaciones. Este año se va a realizar el Mundial. No va a estar el Perú, dicho sea de paso, ¿no? Y va a ser difícil ir porque es todo caro ir a Uruguay, ¿no? ¿Y para qué? Si no está el Perú. Bueno, en el Perú, si no me equivoco, lo va a transmitir Canal 2, ¿no? Frecuencia Latina. Pero Canal 2 no tiene sus cámaras en los estadios de Qatar. ¿Cómo así Canal 2 podrá transmitir los partidos? Compra los derechos de transmisión, pues. Compra los servicios de telecomunicaciones al canal catarí. Es una importación, pues, hijo, porque la empresa peruana le está comprando esos servicios a la empresa extranjera. Importación de servicios de telecomunicaciones. Si fuera al revés, sería exportación, pues. ¿Estamos bien? Seguros, viajes, etcétera. Hablando del mundial, si tú te quieres ir a viajar, si tú quieres ir al mundial, ninguna línea aérea peruana te va a llevar directamente a Qatar. Tienes que hacer escala, ¿no? Tienes que contratar a una línea aérea extranjera. Importación de un servicio de transporte, etcétera. Todo eso se registra en balanza de servicios. Todo eso se registra en balanza de servicios. Seguimos viendo las subcuentas de la cuenta corriente, no te olvides. ¿Cuáles son las 4 subcuentas de la cuenta corriente? Balanza de servicios, balanza comercial, renta de factores, lo que veremos ahora, y transferencias, que veremos después. Bien, la otra subcuenta, ¿cuál es? Balanza de renta de factores. Renta, ganancia de los factores productivos. Capital, trabajo, tierra. Empresa también. Renta de factores, la empresa es un factor. Las utilidades, por ejemplo. Las utilidades que se llevan los extranjeros a su país. Las utilidades que se llevan las empresas extranjeras del Perú. El dinero que se lleva Telefónica, Claro, Mitel, el dinero que se lleva Enel, Luz del Sur, el dinero que se sigue llevando a pesar de todo lo que ha pasado, Odebrecht a Brasil, etcétera, etcétera. Red de factores. Pero eso sería un débito porque esas empresas están llevando dinero a su país, pero al revés también haya lo que trae el grupo Romero del exterior, lo que trae, las ganancias que trae Gastón de sus restaurantes del exterior, el grupo Añaño que trae del exterior, etcétera. Red de factores. Y también se señala los intereses del capital, de la deuda externa, de los préstamos, bueno, todo eso se registra en la renta de factores. Ganancias de los factores productivos, rentas de inversión, intereses, utilidades, dividendos y rentas de trabajo, ¿no? Rentas de trabajo. El dinero que se llevan los extranjeros a su país por el sueldo que han ganado en el Perú, pues. Eso preguntó San Marcos en su último examen de admisión, por si acaso. Renta de factores era la respuesta. Porque el salario, los sueldos también es la ganancia, en este caso del factor trabajo. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda, algún interrogante? Algo no quedó claro. Bien. Y la última subcuenta de la cuenta corriente, la última subcuenta de la cuenta corriente es las transferencias corrientes o las donaciones. Transferencias corrientes, entiéndelo como donaciones. Donaciones que recibe nuestro país del exterior. No tiene contraprestación directa, es que no tenemos la obligación de devolver dinero. En la práctica nos están regalando, nos están donando, pues. Acá también se registran las donaciones que también nuestro país otorga al exterior, ¿no? Es un flujo, ¿no? Pero ¿qué es mayor en el Perú? Las donaciones que recibe son mucho mayores a las donaciones que otorga. Todo eso se registra en las transferencias corrientes. Correcto, ahí está. Ahí está.
Remesas también, lo que te quería decir, acá también se incluye lo que nos envían nuestros familiares que ya viven en el exterior, que ya viven en el exterior, ya no piensan volver al Perú, ya han hecho su vida en el exterior, ¿eh? Pero tienen familiares todavía en el Perú, ¿no? Le siguen enviando dinero. En la práctica es una donación, pues es una práctica, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, que vive en el extranjero, le sigue mandando platita a mi viejita. Es una remesa, eso se incluye acá en transferencias corrientes, es una especie de donación, pues, ¿no? Listo, hemos visto la cuenta corriente. Terminamos de ver la cuenta corriente, terminamos de ver las 4 subcuentas de la cuenta corriente. Ahora lo que veremos es la otra cuenta, que es la cuenta financiera, que se relaciona con las inversiones y los préstamos. Entradas de capital. Capital son inversiones y préstamos. Correcto, cuenta financiera. Inversiones y préstamos, que pueden ser de corto plazo o largo plazo, ¿no? Que puede ser del sector privado, el Estado, o sector privado, las empresas privadas o del Estado. Por ejemplo, la deuda externa pública, ¿dónde se incluirá? Antes de continuar. Corto plazo es deudas, préstamos, inversiones que terminan en un año como máximo. Largo plazo es más de un año. Correcto. Hace 2 años, en el 2020, meses iniciada la pandemia, el Estado peruano emitió bonos, vendió bonos en el mercado internacional y obtuvo como 20.000 millones de dólares, si no me equivoco, 20.000 millones de dólares más o menos. Esa deuda se pagará en 30 años. Ese dinero ingresó porque el Perú, el Estado peruano se prestó. ¿Dónde se incluye en la balanza de pagos? ¿En qué cuenta? En cuenta financiera. Del sector público porque es el Estado, pero es de largo plazo, porque esa deuda se tendrá que devolver en más de 5, 20, en 15, 20 años se va a devolver, ¿correcto? Pero si esa deuda la hubiese solicitado el sector privado, cuenta financiera, sector privado y capitales, bueno, ahí sí dependiendo, ¿no? En cuánto tiempo tendrá que pagar esa deuda. Si es menos de un año, corto plazo, si es más de un año, largo plazo, ¿correcto? Todo eso se registra acá en la cuenta financiera. Terminamos de ver las dos cuentas principales. Ya había dicho que las otras cuentas son complementarias. Por ejemplo, la cuenta de financiamiento excepcional. Condonaciones de la deuda. ¿Qué se entiende por condonación? Cuando al Perú le condonan, le perdonan la deuda. Correcto. Cuando le perdonan la deuda o le aplazan la deuda. Financiamiento excepcional, financiamiento extraordinario, que se da muy de vez en cuando. Principalmente, repito, perdón de la deuda o condonación. Errores y omisiones. La balanza de pagos tiene cuentas y subcuentas, ¿no? ¿Por qué es necesario tener cuentas y subcuentas? Para saber específicamente por qué razón ingresaron los dólares, para saber específicamente por qué razón salieron los dólares. Si 100 millones de dólares ingresan al país y el BCR, el encargado de anotar, lo anota dentro de balanza comercial, ¿qué significa que esos 100 millones de dólares lo esté anotando en balanza comercial? Que esos 100 millones ingresaron por exportaciones de bienes. Si esos 100 millones lo anota en cuenta financiera, préstamos o inversiones, para saber. Por eso existen tantas cuentas, para saber específicamente por qué razón ingresaron los dólares. Pero hay muchos dólares que ingresan al país y nadie sabe por qué ingresaron. Se asume que es por operaciones ilegales o informales, ¿no? Contrabando, narcotráfico, piratería, todo eso genera un montón de plata, pero no se puede saber exactamente cuánto. Por eso se señala errores y omisiones. Flujo de divisas, dólares que ingresan al país de origen desconocido, errores y omisiones. Ahí tienen los resultados de la balanza de pagos que pueden ser superavitarios o deficitarios. Superavitarios si los ingresos superan a los egresos, si sobran dólares, deficitarios si faltan. Correcto. Ahí están los resultados de la balanza de pagos. Bien.
Ahí tienen las claves, por favor. Anótalas, apúntalas. Hemos terminado. Sería hasta la próxima. Cuídense. Anoten las claves, por favor. 3, 2, 1. Listo. Bien, muchachos, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bien, chao, chao.